No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Estamos de regreso en No se diga más y vamos a continuar con las informaciones de este lunes. Y quien salió hablando en el día de hoy fue el ex procurador, señores, Jean Alain Rodríguez. Él insiste en conocer su proceso judicial en libertad. Afirmó este lunes que la Constitución Dominicana ordena un juicio en libertad, puesto que ya finalizó la investigación del caso. Él estuvo enviando una misiva a varios medios de comunicación por su barra de defensa, que compuesta por Carlos Balcárcer, Gustavo Biaggi. Explicó que lleva 1 año y 3 meses recluido en la cárcel de Najayo y aseguró que las autoridades han violado su derecho de la presunción de inocencia. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, Si me permiten. Adelante, adelante. tiene su opinión ahí. Claro, mira, es un tema delicadísimo porque hasta cierto punto él tiene razón. El problema es que históricamente siempre ha sido el Ministerio Público quien ha mantenido en prisión, aun cuando se vence la prisión preventiva en base a diferentes artifugios legales, como al efecto está ocurriendo ahora. El ex procurador general de la República establece, incluso hace la acotación de que a los fiscales que pusieron drogas en Villatrina, me parece que es la zona, Villa Vázquez, perdón, sí, que a ellos les respetaron sus derechos fundamentales y que a él no, pero independientemente de que él tenga la razón, él debe recordar por qué ellos están ahora mismo en libertad. Y fue precisamente porque ese ministerio público que él presidía los protegió y no presentó acusación, aun cuando se tenían las pruebas fehacientes de que ellos habían cometido el crimen garrafal de poner drogas a gente inocente, única y exclusivamente para generar un expediente. Entonces, es como que si la memoria del dominicano ellos entendieran que no existiera. Y sí, es verdad, a veces flaquea esa memoria, pero para eso estamos nosotros, para recordar las cosas. Durante la Procuraduría de Jean Alain Rodríguez, yo puedo mencionar diferentes procesos en los que los imputados permanecieron en prisión aun cuando se venció la prisión preventiva. Y yo con esto no quiero decir que está bien. Estuvo mal en ese momento y está mal ahora. Lo que me llama la atención es que para él, cuando él era martillo, esto estaba bien y ahora que es esclavo, entonces es una violación a los derechos fundamentales. Mantengo que esto no quita que sea realidad, que el hecho de que ya venció su prisión preventiva, que no se ha depositado una acusación, que no se ha conocido una revisión acorde a lo que establece la ley y que cuando se conozca es muy probable que, que su suerte sea la misma que la de muchos otros imputados de otros procesos de corrupción que han llegado a plazos como este y que han sido enviados a una prisión domiciliaria, porque es la prisión preventiva lo que se excede en este caso, pero pudiesen ponerle una prisión domiciliaria o un brazalete electrónico, cualquier otra medida de las que establece el Código Procesal Penal para imponer una medida de coerción. Bueno, señores, definitivamente es un tema que hay que analizar, José, porque como tú dices, a uno se le pueden olvidar esos detallitos que en su momento él también cometió los mismos errores. Pero claro, Claro. la intención O nunca debe ser. vamos a ponerlo, vamos a no llamarlo errores, las Ujú. mismas violaciones a la Las ley, mismas porque sé violaciones. cómo él lo llama ahora, las mismas violaciones a la ley. Recordemos, por ejemplo, unos aviones que jueces de la Suprema Corte de Justicia ordenaron su entrega y durante su gestión nunca se quisieron entregar. De hecho, Imagínate. nunca se entregaron. O pasó también con procesos de clientes, incluso de clientes míos también, que se mantenían en prisión aún cuando había ya vencido la prisión preventiva. Y, y bueno, yo creo que pudiese señalarse incluso hasta el proceso César el Abusador, donde todavía al sol de hoy está en prisión la esposa de César el Abusador, y aún también habiéndosele vencido la prisión preventiva, porque recordemos que ella está en prisión mucho antes que él.
Sí, sí, sí. Y cuando él estaba en prisión, cuando él estaba, perdón, como Procurador General de la República, a ella se le venció la prisión preventiva y él la mantuvo y todavía está ella en prisión al día de hoy. Entonces, es como que no quiera pintar que esto es algo especial de él, porque también se ha establecido en términos de estadística, que gran parte de los presos preventivos ya se les ha vencido su prisión preventiva. Sí. Es un Sí. tema sistémico de la República Dominicana. Es un tema sistémico y por supuesto debemos apelar y procurar que no ocurran estas violaciones, pero como tú dices, no es nada especial contra él. Lo más interesante de Así todo es. es que, como bien dice José, él usa frases y cosas que a mí personalmente me generan muchos sentimientos ¿Cómo encontrados. cuáles? A ver. Vale 100 veces más dejar libre a un culpable que castigar a un inocente. Él dice, no he cometido Es, ninguno de los actos de los que me acusan. Siendo humano he cometido errores, pero no delitos. Creo que él no pensó en la primera parte de sí. esa frase hace unos añitos. Ay, 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 La ay. primera parte de esa frase es parte de un adagio jurídico que está establecido en los libros de derecho y de introducción al derecho, que explica varias cuestiones, como por ejemplo, que explica por qué a un imputado se le deben respetar los derechos fundamentales, porque establece que es más lesivo para los derechos fundamentales mantener en prisión a una persona inocente que Claro. liberar a una persona culpable, porque cuando tú liberas a un culpable, tú posiblemente estás dañando o estás violentando derechos colectivos o derechos de la ciudad, de la sociedad como tal, pero que cuando tú mantienes en prisión a una persona inocente, es un derecho fundamental, directo, personal, que estás violentando, que es el derecho al libre tránsito, el derecho a la libertad personal y unas cuantas cosas más. Y por esto los libros de derecho y de introducción al derecho establecen este adagio para poder explicar por qué las garantías se le otorgan al imputado y no se le otorgan, por ejemplo, a la víctima. Pero es interesante lo último que él termina de decir y quiero leerlo aquí. Recordemos todos que para cumplir la ley no se debe violar la ley, que el fin no justifica los medios y Tarán. que es mejor renunciar a todo lo que no está conforme a la Constitución y el debido proceso que sostener y permanecer obsesionado en un objetivo personal que nunca se sobrepondrá a la verdad ni llenará sus corazones. Tarán. Señores, de verdad, esto Esa es otra está, novela también. esto está fuerte. Hay mucho drama también con este Hay caso. mucho drama porque cuando hay temas personales que los hay, uno no puede tapar el sol con un dedo y sabemos que hay un tema personal entre la procuradora actual y el ex procurador. Así que Yo no bueno. creo que sea entre la procuradora actual y el ex Yo procurador, tampoco. Yo creo porque que ella tiene doña Miriam se ha corazón. mantenido al margen. Ahora sí existe entre Jenny Berenice y el ex procurador. Ahí sí esa parte es abierta y todo el mundo la conoce. Pero Claro. doña Miriam ha hecho silencio. De hecho, recordemos que doña Miriam se inhibió de este proceso y Sí. doña Miriam no tiene nada que ver con la investigación y la toma de decisiones en el caso Jean Alain Rodríguez. Sí tiene que ver o tuvo que ver Jean Alain Rodríguez y voy a mencionar unos cuantos procesos. Por ejemplo, cuando el caso del atentado contra David Ortiz, yo recuerdo haber sido abogado de víctimas en ese proceso. Lo fui de Joel López y en un momento también representé para una audiencia a David Ortiz. Y recuerdo perfectamente que había una señora, una joven que estaba presa porque supuestamente su vehículo fue utilizado para el hecho punible. Y su vehículo supone, o lo que se refiere es, que su esposo, que fue uno de los que cometió el hecho, tomó su vehículo de ella y se lo llevó y en ese vehículo transportó a una persona que luego fue uno de los que ejecutó el hecho. Y en muchas ocasiones, en múltiples ocasiones, incluso nosotros mismos, los que representábamos a la víctima, establecíamos que la prisión de esa joven era irregular
porque estaba claro de que ella no tenía que ser cómplice para que su esposo tomara su vehículo y simplemente se largara en él, que no era lo mismo que una persona ajena eh, que le prestara un vehículo a un imputado para cometer un crimen, sino que era simplemente la esposa y que el tipo tomó el vehículo. Y se le preguntaba en audiencia que por qué ella no le impidió tomar el vehículo. ¿Cómo tú le impides a tu marido que tome tu vehículo o a tu esposa que se lleve tu carro? O sea, son cosas que se caen de la mata. Sin embargo, esa joven hizo aproximadamente 1 año y 2 meses en prisión y en todo momento se le dijo a él que no era justo que ella estuviese en prisión, porque si bien era cierto que el esposo de ella se notaba que estaba involucrado en el hecho, lo cierto era que ella, que era incluso una funcionaria pública, no tenía ninguna vela en ese entierro. Y él, Jean Alain Rodríguez, personalmente a mí me dijo que ella debía mantenerse en prisión solamente por la sospecha, porque este era un hecho grave. Bueno, ese era simplemente uno de los ejemplos que puedo darles, pero así puedo darles múltiples otros ejemplos, como es el caso, por ejemplo, de la misma esposa de César el Abusador, que en diferentes partes la ley establece que una persona, que un cónyuge no está obligado, primero, ni a delatar a su cónyuge en un proceso penal, ni mucho menos a ser testigo en contra de ese cónyuge, porque la ley protege esta parte grandemente, principalmente cuando se trata de narcotráfico, porque en múltiples ocasiones la esposa del narcotraficante suele ser una prisionera del entramado, porque es alguien que por su seguridad no necesariamente tiene la capacidad de salir y retirarse y punto. En otros países, o al menos en los países que se respetan, cuando persiguen el narcotráfico, no tocan a las esposas de los narcos. Recordemos en Estados Unidos, cuando el Chapo Guzmán fue apresado, que no se apresó a su esposa hasta tanto se le sometió a la esposa por lavado de activos y por tráfico de drogas, cuando se determinó que ella, luego de su apresamiento, había continuado con el negocio. Sin embargo, él también la mantuvo en prisión, aún a sabiendas de que ella tenía 2 niños que estaban en ese momento lactando, que la ley también establece prerrogativas, claro, cuando una madre se encuentra lactando, y fue él mismo, Jean Alain Rodríguez, quien mantuvo a esa persona en prisión y que hoy todavía se mantiene. Así yo le puedo decir uno tras otro, proceso tras proceso, como aquel en el que él metió en prisión a una persona por supuestamente, recuerdan el técnico de una telefónica luego del fraude o del la falla técnica que hubo en las elecciones del 2020, ¿quién lo mantuvo en prisión también a sabiendas de que esa persona no tenía nada que ver? Jean Alain Rodríguez. Y así podemos explicar una por una diferentes procesos. Yo tengo cientos de procesos que puedo mencionar. Ahora, mantengo lo que dije desde el inicio. Esto no quiere decir que esté bien la violación a los derechos fundamentales. Lo que sí quiero establecer es que él no es la persona indicada para establecer que los derechos fundamentales deben cumplirse sí o sí, porque él, cuando le tocó ser martilló y bastante duro a todo imputado que se puso o como dicen, o como dicen por ahí, el que a hierro mata, a hierro muere. No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.